Buenas tardes. Les damos a todos la más cordial bienvenida a este seminario, cuyo objetivo es abordar el abuso policial desde la perspectiva de los derechos humanos, ubicando al racismo institucionalizado y a la impunidad policial como dos de sus principales manifestaciones y analizando las protestas ciudadanas que han surgido como consecuencia en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos y en México. Para abordar estos temas, nos dimos a la tarea de integrar un panel de expertos que por sus conocimientos y experiencias en distintos espacios podrán ayudarnos a entender y analizar las causas estructurales y directas del abuso policial y sus implicaciones en materia de los derechos humanos y las graves consecuencias. Quiero agradecer a nombre del ITESO a nuestros panelistas por haber aceptado la invitación para estar aquí hoy con nosotros. Leeré a continuación una brevísima semblanza de nuestros panelistas porque su trayectoria es muy amplia y el tiempo es corto. Nos acompañan hoy y los leeré en orden de las intervenciones que van a ir teniendo en nuestro panel. El doctor Francisco Rivera, quien es fundador y director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara y profesor de la Facultad de Derecho de esa misma casa de estudios. Fue abogado de alto rango en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, con sede en Costa Rica, y director ejecutivo de la sección de Amnistía Internacional en Puerto Rico. Ha sido también consultor para varias organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y ha trabajado en varios casos de alto perfil que involucran violaciones graves a los derechos humanos, particularmente en América Latina. Sus publicaciones incluyen temas como los derechos territoriales indígenas y la responsabilidad corporativa e individual por violaciones de derechos humanos ante foros nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctor Rivera, por estar aquí. Hoy nos acompaña desde Suiza, entonces buenas noches para usted. También nos acompaña la doctora Bárbara Frey, quien es directora del Programa de Derechos Humanos en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Minnesota. La doctora Frey ha dirigido el programa desde que se estableció en 2001 con el propósito de proporcionar oportunidades académicas, de investigación y de divulgación para estudiantes en el campo de los derechos humanos internacionales. Es profesora de Derecho en la misma facultad y ha publicado regularmente sobre temas de derechos humanos, incluidas formas de defensa internacional de los derechos humanos, migración y derechos humanos, armas de fuego y derechos humanos, y en 2012-2013 recibió la beca Fulbright García Robles para enseñar e investigar en México, así que pues la hemos tenido por nuestro país. Muchísimas gracias, doctora Frey, por acompañarnos hoy. Finalmente, pero no menos importante, presento al doctor Juan Salgado, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Essex en el Reino Unido. El doctor Salgado es investigador senior de reforma policial en el World Justice Project, con sede en la Ciudad de México, y sus trabajos de investigación, principalmente de corte cualitativo, abordan los distintos procesos para la reforma democrática de las fuerzas policiales. Ha sistematizado y analizado una base de datos considerable de entrevistas a profundidad con policías mexicanos realizadas durante el periodo 2015-2019 en el marco del proyecto Justicia Mundial. Sus líneas de investigación incluyen responsabilidad policial, investigación de delitos y capacidad policial. Ha coordinado proyectos de investigación de derechos humanos, resolución no violenta de conflictos, reforma penitenciaria y policial en México, América Latina, Europa y África. En el ámbito académico, pues el doctor Salgado ha impartido cursos de pregrado y posgrado en diferentes universidades y en varias academias de policía. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, doctor Salgado, y a todos. A continuación les comento un poco la dinámica que tendrá este panel. El seminario tiene una duración de 90 minutos. Empezará con la intervención del doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector del ITESO,
quien introducirá el tema que nos convoca hoy, compartiendo algunas de sus reflexiones y pues sus inquietudes. Continuaremos con la intervención de nuestros panelistas, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Posteriormente, tendremos 20 minutos para recuperar las preguntas de las y los asistentes y escuchar las respuestas y reflexiones que a propósito de estas tienen nuestros panelistas. Les pedimos que vayan poniendo sus preguntas en el chat para aprovechar mejor el tiempo de esta sección del seminario y poderlas tener listas cuando empecemos con ese tiempo. Reservaremos el final del seminario para darle 3 minutos a cada panelista para que pueda cerrar su intervención. Dejo entonces, sin más preámbulo, la palabra al rector del ITESO, el doctor Luis Arriaga Valenzuela, quien además pues, es un abogado y doctor en educación con una amplia trayectoria en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, para que él nos introduzca al tema que nos convoca el día de hoy. Adelante, rector. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias también a todos y a todas. Este panel convoca a diferentes colegas de diferentes instituciones para una reflexión urgente, necesaria y de largo alcance. La violencia policial focalizada en el contexto de la ola de protestas recientes por los casos de George Floyd y de Giovanni López aquí en Jalisco, en México. El tema es de gran importancia no solo por los acontecimientos de las últimas semanas, sino por sus implicaciones sociales y políticas. En nuestro país es particularmente relevante porque compartimos con los estadounidenses lazos culturales y económicos. Ambas comunidades, con sus diferentes, desde luego, énfasis y grados, experimentan diariamente y desde hace siglos la brutalidad e impunidad imperantes en los cuerpos de seguridad o de cuidado del orden que suelen operar en función de los grupos de poder. Las numerosas protestas en estos dos países han visibilizado por todos los medios y han generado intensos debates en las redes sociales. Desde el ITESO seguimos y analizamos las implicaciones legales, políticas, sociales y de convivencia derivadas, entre otros factores, de la expresión de la indignación por el racismo, el clasismo, el abuso y la brutalidad policíaca, del discurso amenazante de las autoridades y de las expresiones de polarización e intolerancia que son un reflejo de las desigualdades y rupturas sociales. Nos preocupa profundamente el clima de estigmatización y agresividad que pone en riesgo diariamente la seguridad y la vida de todas las personas, particularmente de quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Como lo he dicho en diversos espacios, como miembros de una universidad confiada en la compañía de Jesús, no podemos ser indiferentes. Estamos obligadas a actuar y a exigir respuestas apegadas a la verdad y a la justicia, repudiar toda forma de violencia, así como realizar aportes concretos para la construcción de sociedades democráticas, justas, plurales e inclusivas. Las recientes protestas sociales en Estados Unidos, extendidas en otros países por la muerte de George Floyd a manos de policías de Minneapolis, son una respuesta social a la indignación por la brutalidad policial que se refleja también en otros movimientos como Black Lives Matter. Y subyace a estos movimientos, entre otros motivos, la denuncia de carácter sistémico de los abusos en el uso de la fuerza y muertes extrajudiciales cometidas por policías contra personas afroamericanas, hispanoparlantes y indígenas. Es decir, no se trata de un hecho aislado ni extraordinario. Estados Unidos es el país con mayor porcentaje de personas encarceladas en el mundo. De este universo, 60% está constituido por afroamericanos o hispanohablantes. A ello se suma la violencia estructural y simbólica del racismo, la discriminación, la marginación y otras formas de exclusión. Se añade también la concepción vertical
y jerárquica de la seguridad como dispositivo de control. De esta manera, la dominación de los grupos, sobre todo, pues, sobre otros, se promueve como una forma de protección y cuidado por parte de las autoridades. Vemos también aquí un patrón, la impunidad. Cuando el abuso de la fuerza genera daño físico, muerte y encubrimiento por parte del sistema, el resultado es un clima incontrolable de inconformidad, movilización social, hartazgo, enojo e indignación que desborda las calles con riesgos de una violencia exacerbada, como la hemos visto. En el 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre la violencia policial contra afrodescendientes en Estados Unidos, en el que se indica que durante los últimos años, la policía ha asesinado en promedio a 1,000 personas anualmente y ha herido a más de 50,000. A este informe se contribuyó desde la Universidad de Santa Clara, bajo la dirección del doctor Francisco Rivera, con información adicional para señalar que la violencia policial también afecta a la población indígena, a la población de origen latino, a la población indígena y a personas con enfermedades mentales o sin hogar. Los testimonios abundan, dan cuenta no solo de la frecuencia de los abusos, sino de patrones recurrentes. El racismo, la pobreza, la desigualdad ponen en mayor riesgo la vida, la dignidad y la seguridad de las personas. El racismo tiene una historia de siglos y las protestas recientes forman parte de la lucha contra este mal. Esta situación lamentablemente comparte algunos de sus rasgos con la situación mexicana. Vemos 4 variables aquí. La primera es la tendencia de las autoridades gubernamentales de los ámbitos federal y estatal a desmantelar los mecanismos de vigilancia ciudadana y comprometer mediante reducciones de presupuesto la renovación, capacitación y fortalecimiento institucional. 2, el impulso sistemático de una visión militarizada de las estrategias de seguridad, acompañado de una presencia creciente de exmilitares frente a las estructuras de la policía. 3, la creciente vulnerabilidad de comunidades en situaciones de exclusión y dominación al abuso de la fuerza, aunado a las dificultades que enfrentan estructuralmente para exigir y lograr justicia en caso de aprehensiones ilegales, desapariciones forzadas o muertes extrajudiciales. Y 4, la urgente necesidad de transparentar la actuación de las fuerzas de seguridad y policías mediante investigaciones acuciosas y medidas pues que puedan ayudar a esto. De manera simultánea se requiere la provisión de información y datos oficiales confiables. Tanto en México como Estados Unidos, las violaciones de derechos humanos asociadas a los abusos policiales están marcadas por esta constante que ya decía, que es de la impunidad. Las investigaciones son ineficientes, no son creíbles en tanto que parecen responder a intereses políticos y carecen de transparencia. Por otra parte, se carece de los mecanismos de supervisión sobre la actuación policial, sea porque han sido debilitados, sea porque han sido diseñados sin la participación de la sociedad. Se carece de datos confiables y sistemáticos sobre las violaciones de derechos humanos por parte de las corporaciones policiales de todos los niveles. A esto se suma la construcción de instituciones y discursos que promueven la confrontación entre, por un lado, quienes respetan la ley y trabajan honestamente, obedecen ciegamente medidas punitivas y de excepcionalidad y callan frente a los abusos de la autoridad. Y por otro lado, quienes irrumpen ese orden de complicidad, exigiendo otras condiciones de trabajo, denunciando los abusos estatales, demandando transparencia y rendición de cuentas, confrontando y alzando la voz. En el caso de la ejecución extrajudicial
de Giovanni López, además del excesivo uso de la fuerza y la detención ilegal, hubo opacidad, dilación y omisión de la autoridad desde el primer momento. Por más de un mes, los hechos pasaron inadvertidos para las instituciones y para la sociedad. Las violaciones cometidas por su detención arbitraria y violenta le privaron de una defensa conforme a derecho. A partir de ese momento se hilaron otros factores institucionales que condujeron lamentablemente a su muerte. Se trata de un grave caso de violación a derechos humanos, donde hubo ausencia o incapacidad de prevenir, como lo marcan los estándares internacionales de derechos humanos, de prevenir, de sancionar y proveer compensación. Elementos que sin duda no solo justifican, sino hacen necesarias la indignación y la protesta social. El trato dado no solo por policías, sino por todos los funcionarios relacionados con la cadena de mando, a quienes se manifestaron y protestaron, no hizo sino confirmar el carácter sistemático de los abusos policiales. Evidenciaron que no estamos ante conductas individuales o extraordinariamente fuera de su ámbito, sino ante un sistema que opera con base en prácticas disfuncionales, al servicio de intereses no democráticos, con márgenes de discrecionalidad, sin protocolos y sin mecanismos de rendición de cuentas, de supervisión de rendición de cuentas. Con este dispositivo legitimador como telón de fondo, impunidad y abuso de la fuerza intersectan peligrosamente con una cultura institucionalizada de racismo y estigmatización al servicio de intereses políticos que no terminan de avenirse con los principios y procedimientos democráticos. En este contexto y estructura, las estrategias policiales están vinculadas al abuso y corrupción, responden al poder político en turno y generan escasos resultados y desempeños inaceptables en la seguridad de las personas. Por ello es fundamental desarrollar mecanismos de responsabilización sólidos e instituciones autónomas con recursos suficientes para responder de manera inmediata y apegada a la legalidad a las denuncias de todo tipo. En este clima de hartazgo, es urgente que las acciones institucionales se traduzcan en cambios de fondo y compromisos gubernamentales que den paso a una situación en la que sea posible garantizar la seguridad de las personas y la erradicación del racismo, la discriminación y la brutalidad. Los casos que se analizan en este panel y que tienen la atención de nuestras sociedades en estas semanas deben entenderse como muertes extrajudiciales, como se establece en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, y obligan a observar la brutalidad policial como un fenómeno enraizado en las prácticas y estructura de los cuerpos policiales en ambos países, casi nunca sancionadas por procedimientos legales válidos, adecuados y expeditos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias a los participantes. Muchas gracias, rector. Ahora le doy la palabra al doctor Francisco Rivera, quien nos compartirá sus reflexiones acerca de la violencia policial desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, en particular el trabajo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en cuanto a este tema, en particular en Estados Unidos. Adelante, doctor, tiene la palabra hasta por 15 minutos. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias al padre Luis Arriaga y al ITESO por coordinar este seminario. Espero que el internet funcione porque aquí estoy en Suiza, son las 8:30 de la noche y es hora de Netflix, así que a esta hora el internet siempre se baja. Bueno, el rector, padre Luis y yo trabajamos juntos en estos temas cuando él se encontraba en la Universidad de Santa Clara, así que agradezco profundamente
el compromiso constante que el padre ha demostrado con respecto a esta temática. Gracias. Si bien mis colegas van a abordar con mayor detalle la situación fáctica del abuso policial que hemos presenciado tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, como en México, me parece prudente señalar unas pocas estadísticas que resaltan la problemática. Por ejemplo, como señaló el padre Luis, un estudio del 2015 realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que cada año cerca de 1,000 personas son asesinadas por la policía en Estados Unidos, en promedio. A nivel nacional, un estudio reciente encontró que aproximadamente 1 de cada 1,000 hombres y niños negros morirá en manos de la policía. En Estados Unidos, los hombres afroamericanos tienen 2,5 veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que los hombres blancos. Así que las víctimas, como vemos, son desproporcionalmente minorías, comunidades indígenas, nativoamericanos, negras, latinas, así como personas con enfermedades mentales y personas sin hogar. La magnitud de este problema se ve exacerbada por la ausencia, como mencionó el padre Luis, de investigaciones y enjuiciamientos efectivos. Y como resultado, las familias de las víctimas no solo tienen que soportar el dolor de perder a sus seres queridos, sino también la agonía causada por un sistema discriminatorio que permite tal impunidad y no logra proporcionar justicia. Y para colmo, hay que decirlo, tenemos un presidente que no parece tener la más mínima voluntad de atender este tema con seriedad y por todo lo contrario, incita a la violencia. Bueno, con este trasfondo paso entonces a analizar los estándares aplicables a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Pues primero hay que señalar que el derecho internacional de los derechos humanos es un cuerpo de leyes, normas y mecanismos diseñados para regular la relación entre estados e individuos dentro de la jurisdicción de ese estado y establece los derechos que tienen los individuos, así como las obligaciones correspondientes del estado y otros actores. Entonces, según esta rama del derecho internacional, todos los seres humanos tienen derecho a que las autoridades estatales respeten, protejan y garanticen ciertos derechos humanos. En este contexto incluyen el derecho a la vida, a la seguridad de su persona y a no sufrir tortura, tratos inhumanos o degradantes. Así lo reconocen varios tratados internacionales de derechos humanos, tanto de la Organización de Naciones Unidas como también del Sistema Interamericano para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos dentro de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Entonces veamos algunos de estos derechos. El derecho a la vida, por ejemplo, está protegido por el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Establece que todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida, que este derecho está protegido por la ley y que nadie será privado arbitrariamente de su vida. Y lo mismo indica en esencia el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, el derecho a no ser arbitrariamente privado de la vida implica que ese derecho a la vida pues, no es absoluto, ya que algunas privaciones de la vida pueden ser no arbitrarias. Pero estas situaciones excepcionales que permiten la violación de la vida por parte de agentes estatales deben establecerse por ley y acompañar privaciones arbitrarias de la vida. Entonces, la provisión de la privación arbitraria de la vida es absoluta y no derogable. Es decir, es una norma del derecho internacional consuetudinario. La prohibición tiene que respetarse en todo momento, no importa si hay circunstancias excepcionales, si hay inestabilidad política interna, si hay cualquier tipo de emergencia pública. Por otro lado, está el derecho a no ser sometido a tortura, ni a ninguna otra forma de trato o castigo cruel, inhumano o degradante. Y esta obligación también es absoluta, lo que significa que no puede restringirse bajo ninguna circunstancia. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha declarado que el objetivo de esta prohibición absoluta es proteger tanto la dignidad inherente de la persona humana como su integridad física y mental. Según el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, está prohibido el uso de la fuerza que resulta en un dolor y sufrimiento severo que, según las circunstancias del caso, se considere excesivo, injustificable o desproporcionado. Por lo tanto, el uso de la fuerza por parte de la policía, tanto cuando el sujeto está bajo su control directo, es decir, cuando está bajo arresto o detención,
pero también durante el control de disturbios o de protestas que hemos visto, pues puede equivaler a tortura o al menos a trato cruel, inhumano o degradante, si es que el uso de la fuerza es excesivo, desproporcionado o injustificado. Bien, otro derecho humano fundamental aquí, que es relevante a nuestra discusión, es el derecho a la libertad y la seguridad de la persona. Así que mientras la libertad de persona se refiere a la libertad física, es decir, a no ser detenido arbitrariamente, la seguridad de la persona se refiere a la ausencia de lesiones, tanto en el cuerpo como en la integridad mental. Entonces, este derecho tiene que leerse junto con otro derecho del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que todas las personas privadas de libertad serán tratadas con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana. Es muy importante. Existen otros derechos humanos que son relevantes a nuestra discusión de hoy y que están reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, como lo son el derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación, libertad de expresión, así como el derecho a una reparación integral. Sin embargo, pues por la brevedad del tiempo, pues no lo discutiré más allá de mencionarlos como los acabo de hacer. Bien, entonces, adicionalmente a estos derechos reconocidos en tratados internacionales, tanto las Naciones Unidas como la OEA han adoptado una serie de principios sobre este tema específico, específicamente sobre el uso de la fuerza por agentes estatales. Por ejemplo, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 y establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza, pero solo cuando sea estrictamente necesario para el desempeño de su deber. En 1990, en un congreso en Cuba, las Naciones Unidas también adoptó lo que se llaman los principios básicos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Me permito solamente referirme a 3 de esos principios. El principio cuarto, por ejemplo, dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, la policía, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrían utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado provisto. El principio quinto dice que cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán primero ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persigue, y deben reducir al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana. Y por último, el principio 9 dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, esa es la regla general, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave, no cualquier delito, que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro de vida y oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga. Y solo en casos de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr esos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de estas armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Bien. Pues esos instrumentos y en particular sus disposiciones sobre el uso de la fuerza en relación con el derecho a la vida e integridad física han sido citados como fuentes de obligaciones y derechos por parte de varios tribunales regionales y nacionales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su sentencia en el caso Montero Aranguren contra Venezuela, señaló lo siguiente, que el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá ser formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, de manera que sea minimizado en todas circunstancias, no siendo más que el absolutamente necesario en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. Entonces, cuando se usa fuerza excesiva, toda privación de la vida resultante es arbitraria. Bien, en el 2017, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, publicaron un libro
de recursos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego en la aplicación de la ley. Y en las Naciones Unidas menciona 4 principios generales que rigen pues, cualquier uso de la fuerza. Esos principios son el principio de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de no discriminación. Veamos estos. Entonces, según el principio de legalidad, el poder que tiene la policía para utilizar la fuerza debe estar basado en la legislación nacional, la cual a su vez debe ajustarse a los estándares internacionales. Según el principio de proporcionalidad, se debe determinar si existe un equilibrio entre, por un lado, los beneficios del uso de la fuerza y, por otro lado, las posibles consecuencias, los daños causados por el uso de la fuerza. Y es importante recalcar que el fin no justifica todos los medios. Esto se vuelve particularmente importante cuando se trata del derecho a la vida. El principio de necesidad sirve pues, para determinar si se debe utilizar la fuerza y, de ser así, cuánta fuerza. Entonces, este principio lo podemos dividir en 3 componentes. El primero es un componente cualitativo. Debemos preguntarnos, ¿es necesaria la fuerza? ¿O es posible lograr ese objetivo legítimo sin recurrir a la fuerza? El segundo componente es cuantitativo. Es decir, nos preguntamos cuánta fuerza se necesita para lograr el objetivo. Porque el nivel de fuerza utilizado debe siempre ser el mínimo necesario. Y el último componente es el temporal, que el uso de la fuerza debe detenerse una vez que se haya alcanzado el objetivo o ya no sea posible. Por ejemplo, si ya la persona está detenida ahí en el piso, no hay ningún motivo por el cual estar pateándolo si ni siquiera se puede mover la persona. El principio de no discriminación, pues lo que exige es que el uso de la fuerza no se haga con base en estereotipos o prejuicios de ningún tipo. Yo diría que un último principio que se puede añadir a estos 4 anteriores es el principio de responsabilidad, lo que en inglés se llama accountability. Y esto significa que la víctima y sus familiares pues tienen que tener derecho a acceso a la justicia. Así que eso sería otro principio. Bueno, tal como mencionó el rector, estos principios también forman parte de un informe temático que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2018, titulado Violencia Policial contra Afrodescendientes en Estados Unidos. Y al respecto, la comisión señala lo siguiente. Primero, que todas las acciones del gobierno y de la policía deben ser ejecutadas en conformidad con las obligaciones de no discriminación y el principio de igualdad. Segundo, que el uso de la fuerza por parte de la policía en los Estados Unidos, así como en todos los demás estados de las Américas, deberá guiarse por estos principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, y utilizarse solo cuando los otros métodos se hayan agotado y estos hayan fracasado. Tercero, señala la comisión, la protección contra las privaciones arbitrarias de la vida aplica a toda la estructura completa del Estado. Esto incluye instancias gubernamentales federales, estatales y locales, y a todas las acciones de los funcionarios policiales, tanto en situaciones de normalidad como de disturbios o protestas. Cuarto, el gobierno es responsable de establecer recursos jurídicos adecuados y efectivos y de un sistema de justicia que sea independiente e imparcial en sus investigaciones de abusos policiales y que logre condenas cuando así corresponda. La comisión recuerda que la impunidad lo que fomenta es un entorno en el que se tolera la violencia y los abusos policiales y contribuye a sostener un trato desigual hacia grupos que han sido históricamente sujetos de discriminación. En su informe, la comisión destaca que los problemas de brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza son generalizados y representan una clara amenaza para los derechos humanos de los afroamericanos, incluidos los derechos a la vida, la integridad personal, la no discriminación, el debido proceso, entre otros. En suma, según el derecho internacional de los derechos humanos, pues el uso de la fuerza letal solo está permitido cuando no hay otros medios disponibles, como último recurso, para proteger contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y solo cuando sea necesario y proporcional. Pues bien, esos son los principios. Pues un informe de Amnistía Internacional sobre este tema analizó las leyes sobre el uso de fuerza letal por parte de la policía en todos los 50 estados de Estados Unidos, y el informe encontró que ni una sola ley en ni una sola jurisdicción de los Estados Unidos era compatible con las normas internacionales mínimas de derechos humanos que acabo de señalar. La semana pasada, unos colegas en la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago publicaron un informe
que analizó las políticas policiales en las 20 ciudades más pobladas de Estados Unidos, que incluyen San José, donde yo vivo en California. El informe lo que encontró fue, al igual que Amnistía Internacional, que ninguna ciudad cumple con los estándares mínimos internacionales de derechos humanos aquí mencionados. Creo que se me ha concluido el tiempo, así que gracias por su tiempo, interés por este tema tan importante. Les cedo la palabra a mis colegas, de quienes seguramente pues, voy a aprender mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivera. Sin duda, muy interesante tener este contexto desde el derecho internacional de los derechos humanos y en lo particular el estado que guarda este tema en Estados Unidos. Ahora invito a la doctora Bárbara Frey, quien nos compartirá pues la respuesta social al caso de George Floyd y más ampliamente la brutalidad policial en Estados Unidos, Black Lives Matter y otros movimientos. ¿Qué es lo que podemos esperar de estas movilizaciones tan extensas y sistemáticas en Estados Unidos? Entonces, cedo la palabra, doctora, adelante. Muchas gracias, Elizabeth, y agradezco la oportunidad de ser parte de esta mesa distinguida sobre derechos humanos y la policía. Quiero dar un poquito de disculpa por mi español, que siempre es un poquito brutal para mí, pero espero que pueda ser entendida. Quiero también saludar al rector Luis Arriaga, que es amigo y bien conocido por su compromiso en derechos humanos de tantos años en México, y yo tenía la gran oportunidad de estar por un curso de 2 semanas en ITESO en el verano en 2018, que era una experiencia muy agradable y por eso agradezco a usted. Bueno, para empezar, tengo la desgracia de vivir 1 kilómetro de la esquina donde fue asesinado el señor George Floyd por la policía de Minneapolis hace 3 semanas. Ahora tenemos en nuestro barrio los resultados de este problema, de este asesinato. Tenemos edificios destruidos, incluso muchas personas sin casa. Tenemos falta de tiendas donde comprar comida y otras necesidades. Tenemos un desafío grande de cómo reconstruir nuestro barrio después de tanta violencia y que subió de una rabia muy honesta, dado la situación de la policía en Minneapolis. Este homicidio, aunque tal vez el peor en términos de crueldad, fue solamente uno en una secuencia de asesinatos de personas negras en nuestra comunidad. Minnesota es un estado muy bien educado, tenemos un nivel muy alto de educación, de indicadores sociales y económicos, pero solamente para personas blancas. Las personas de color tienen unos desafíos muy grandes en cada categoría de la vida, en términos de educación, de comprar casas, de graduar, de tener dinero. Entonces tenemos esta situación muy rara, que es un estado muy avanzado en muchas maneras, pero seguimos con este problema de no poder cerrar la brecha entre los negros y los blancos. Entonces los homicidios son siempre un fuego bajo de este conocimiento de las disparidades.
Por ejemplo, en noviembre de 2015, otro hombre afroamericano, Jamar Clark, fue tirado por dos oficiales de la policía de Minneapolis. Después de un minuto de ser llamado al escenario de donde estuvo Clark, lo mataron. Y ni había un cargo contra los oficiales porque, como vamos a conocer, el nivel de prueba necesario para tener una sentencia por el uso de la fuerza contra la policía es muy difícil. Entonces, pero lo importante de esta matanza de Jamar Clark fue que activistas y simpatizantes de Black Lives Matter empezaron a protestar durante los días muy cerca del recinto policial en Minneapolis y construyeron como una comunidad que estaban allá por 2 meses, viviendo, protestando afuera de este precinto. Y esta fue la primera vez en que empezamos a ver otras personas, no solamente personas negras, pero también de mucha juventud que estaban parte de esta ocupación de la calle enfrente de la oficina de la policía. Pero como ya dije, no había encargo y nada pasó con los oficiales y siguen como oficiales en la policía. Otra vez, entonces, en julio de 2016, fue matado un joven, Philando Castile, que era un asistente en una escuela pública en St. Paul, y él fue tirado por un joven oficial que tenía miedo porque Philando Castile alcanzó para mostrar su licencia de conducir y él pensaba que iba a tener un arma de fuego. Entonces lo tiró 7 veces y la novia de Philando Castile, que estaba en el asiento de pasajero en el coche, hizo un video vivo en Facebook de esta experiencia justamente después de los tiros y de su muerte. Y mientras su hija de 4 años estaba en el asiento en el fondo del coche. Este fue terrible. Y otra vez habían protestas, esta vez en St. Paul, miles y miles de personas y la voz más grande de Black Lives Matter y empezando la discusión sobre por qué Black Lives Matter. Y otra vez, bueno, por lo menos en este caso, había cargos contra la policía y había un juicio, pero lo absuelto de los cargos por falta de prueba de su intención para matar a este hombre. Entonces, en fin, no había nada que pasó en este caso tampoco. Entonces, cultura de impunidad donde la policía, aún en casos muy fuertes, pueden dejar accountability, resulta en una frustración grande. La única sentencia contra una policía en Minnesota fue el año pasado contra un oficial negro
que tiró a una mujer blanca. Este fue obviamente un accidente en la noche y él tenía miedo y él tiró, mató a esta mujer blanca y él recibió la única sentencia y está en el cárcel ahora. Entonces este es muy irónico y todo esto es la historia de Minnesota. Entonces, aun cuando los fiscales quieren imponer cargos y tener un juicio en los casos, es muy difícil porque hay 3 razones. Primera razón es que la policía son muy malos para compartir o para ser testigos contra uno a otro. Hay un silencio grande en que la policía no van a ser testigos. Segundo, hay las leyes sobre el uso de la fuerza son muy pesados en favor de la policía, que hay la ley y también la cultura social que piensa que la policía está siempre poniendo su vida en riesgo y que tiene que probar su intención para matar. Y esto es casi imposible en un caso cuando la persona está ya muerta, y los testigos usualmente son solamente otros oficiales de la policía. Y en Minnesota, otra parte muy importante es que hay una, ¿cómo se llama? Organización laboral de los empleados, sindicato. Hay un sindicato de la policía muy fuerte y tiene una línea muy fuerte de combatir todos los casos. Y por eso hay una cultura dentro de la policía que somos nosotros contra ellos. Y nosotros son los buenos y ellos son los malos. Y si tenemos que matarlos, es su culpa entera. Entonces, bueno, yo creo que ya sepan que en Minneapolis tuvimos esta explosión después de esta matanza de George Floyd, este asesinato. Y muchas razones, esta historia, pero también también fue muy feo, fue tortura lo que hizo la policía y todo capturado por video, había testigos, tenemos más información, entonces por lo menos tenemos cargos contra los 4 oficiales de la policía. El hombre primero que tenía la rodilla en George Floyd, él está cargado por murder en el segundo degree. y necesita intención, pero puede utilizar el contexto para mostrar eso. Los otros 3 oficiales son como complícitos con este asesinato. Entonces, si hay preguntas sobre la violencia en el barrio, yo puedo contestar más después. Solamente quiero decir 2 cosas. Uno, muy brevemente, que esta historia de la policía en los Estados Unidos es siempre muy vinculado al racismo, que en principio las organizaciones de policía fueron para buscar esclavos que habían escapado. Después de la guerra civil, dentro de la Constitución, la enmienda 13ª,
había abolido esclavitud, pero tiene una excepción sobre castigo por crimen. Y esta excepción fue la fundación del cárcel moderno en los Estados Unidos, lleno de hombres negros que por muchos años fueron arrendados a trabajar en las fondas en el sur sin recibir pago. Entonces tenemos esta historia de la vinculación entre la policía y el racismo y esclavitud. Ahora estamos en una discusión muy fuerte en mi comunidad y en los Estados Unidos de la idea de desembolsar o sacar el dinero de la policía. Y esta va a ser una conversación muy interesante. Esta fue una idea muy de la izquierda que no había tenido ninguna luz en la discusión común, pero ahora tiene mucho caso porque la gente sabe que la policía tiene demasiada responsabilidad. Hacen demasiado, hacen llamadas de salud mental, llamadas de narcoadicción, de buscar alojamiento. Entonces tiene estas tareas que son más de servicios sociales y el público quiere sacar estas responsabilidades y disminuir la fuerza o el tamaño de la fuerza policial solamente para enforzar los casos muy serios. Entonces, esta es una conversación muy contestado, muy en contra de muchas personas aquí. Entonces no sabemos dónde vamos en esta conversación, pero es un momento en que podemos ver reforma verdadera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Frey, por su intervención. Ahora es el turno del doctor Juan Salgado, quien va a abordar específicamente el tema de impunidad y en particular los mecanismos de responsabilización policial, tanto en Estados Unidos como en México, a través de las diferentes formas que existen para ellos. También nos hablará de la rendición de cuentas en Estados Unidos y abordará los recientes acontecimientos en Guadalajara con el caso de Giovanni López. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos al doctor Luis Arriaga, a las autoridades del ITESO y a la audiencia, por supuesto. Voy a compartir la pantalla. Quisiera que me señalen, por favor, si lo hice correctamente. Si están viendo mi pantalla. Sí se ve. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces, comienzo. En realidad son tres partes de la presentación. Primero voy a hablar de rendición de cuentas policial y perspectiva de derechos humanos. Más adelante voy a considerar algunos datos de información estadística que son importantes. Y finalmente, algunas reflexiones sobre el camino hacia adelante. Una pregunta muy importante es cómo llegamos aquí o cómo es posible que no podamos salir de aquí más bien. Tenemos en ese sentido a una institución policial, a una serie de instituciones policiales en Estados Unidos que más de 19,000 policías locales y federales en Estados Unidos que llevan 140 años reformándose. Desde 1880 hemos tenido procesos de profesionalización policial hasta 1960. En los 60 tuvimos un proceso muy amplio de lucha por los derechos civiles y también de una corte Warren que fue muy progresista. Y a partir de casos como Miranda versus Arizona hemos tenido pues, posibilidades de avanzar en la protección de los derechos civiles y de limitar la actuación policial. Y hasta los 80, 90 pues inició una tercera ola de reforma policial que fue la policía comunitaria
que tuvo impacto localmente en distintas partes de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que con toda esta inversión de recursos humanos, de pensamiento, de dinero, siga habiendo este nivel de polarización y también este nivel, por supuesto, de abuso en términos de la relación ciudadanos-policías? En México hemos tratado de hacer todo eso que Estados Unidos hizo en 140 años en 26 años. De 1994 para acá hemos tratado de profesionalizar a nuestra policía, de respetar los derechos civiles y también de tener mecanismos de policía comunitaria en distintas partes del país, de policía de proximidad, como le llamamos en México. Policía comunitaria tiene otras implicaciones, pero bueno, en ese sentido, ¿cómo es posible que con tanto que se ha hecho sigamos así? ¿Cuál es la causa raíz? Tenemos violencia policial que proviene pues de una orientación principalmente fuerte, penológica, y basada en terminar con el delito y no con la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras tengamos policías que tienen metas y que tienen objetivos de terminar con incidencias delictivas muy específicas, pues vamos a tener policías que no necesariamente respeten los derechos humanos para conseguir esos objetivos. Tenemos esta orientación que no es preventiva en la política criminal, que es principalmente penológica, procesos también de diseño, evaluación, instrumentación de políticas públicas, que en realidad son planeados desde arriba, tenemos muy poco planeado de abajo hacia arriba. Tenemos también pues, un enfoque, un paradigma de seguridad estadocéntrica en ambos países. Nos parecemos mucho más de lo que creemos en esto, y no una política antropocéntrica, es decir, no una política pensada en la protección de la persona, en la protección de las y los ciudadanos. Tanto en Estados Unidos como en México es importante considerar que las policías trabajan en una cadena de mando. Un policía que golpea y brutalmente a una persona, un policía que es racista, un policía que es corrupto, no lo es porque se le ocurrió un día que amaneció y dijo voy a ser corrupto. Es porque hay una cadena de mando que lo soporta, es porque hay un proceso de corrupción institucional, y no se trata de una manzana podrida, se trata de un barril podrido, que es el que pudre de hecho a las manzanas. Entonces hay que pensar en esto. Tenemos marcos normativos imperfectos también que permiten, hay grandes agujeros en la legislación que permiten uso abusivo de la ley, incluso dentro del mismo marco normativo. Tenemos también políticas públicas como por ejemplo las metas de consignación en México y las metas de combate a la delincuencia organizada y al terrorismo en Estados Unidos que llevan a violar derechos civiles. Tenemos un sistema de justicia penal, la policía no actúa sola, es parte de un sistema. En México tenemos a los ministerios públicos que exigen cuotas y estándares muy elevados a las policías, y también tenemos cuotas de consignación de parte de los jefes de policías, lo cual lleva a arrestos arbitrarios, una serie de irregularidades. Y también tenemos relaciones institucionales internas en las policías que son muy complejas, es decir, tenemos corrupción arriba y corrupción abajo. En términos de los sistemas de rendición de cuentas policial, esto responde un poco a la pregunta de Ana Lara, que me adelanto un poco a las preguntas, que decía cuáles son los mecanismos de responsabilización además de los internos. En Estados Unidos tienen un departamento de justicia que tiene poderes para poder establecer sanciones económicas a condados cuyas policías cometen irregularidades, exigir cambios, sobre todo a partir de una figura que se llama Consent Decree, que ha caído en desuso y que de hecho Trump ha hecho un esfuerzo muy fuerte por terminar con los consent decrees. Todavía hay algunos en marcha, en Seattle, en algunas partes en Estados Unidos. Sin embargo, pues son mecanismos fuertes de parte de una autoridad federal que van orientados hacia controlar 19,000 policías locales en Estados Unidos. En México nos da dolor de cabeza pensar en 2,000 policías. Imagínense Estados Unidos, 19,000 policías locales. Tenemos mecanismos internos de control, los asuntos internos, mecanismos externos, mecanismos ciudadanos e híbridos de control policial, que eso es algo que tienen Estados Unidos y que no tenemos plenamente desarrollado en México. Hay 3 mecanismos ciudadanos, externos o híbridos de control policial en Estados Unidos que vale la pena destacar. En primer lugar, el auditor. Un auditor es una persona con alto reconocimiento y alto perfil moral que está a cargo, digamos, de la supervisión policial. Los monitores, que son grupos de personas que se reúnen, principalmente de sociedad civil, para monitorear a la policía, y los consejos, que se llaman generalmente Civilian Review Board, como lo hay en Nueva York, como lo hay en San José, que son estas instituciones ciudadanas con posibilidades de hacer recomendaciones a las instituciones policiales. ¿Por qué pasó esto en Minneapolis? A pesar de todo este entorno
tan complejo de rendición de cuentas policial en Estados Unidos. Los medios nos están dirigiendo a un solo culpable. Estamos viendo esta figura que ya actualmente es más odiado que Hitler, a Derek Chauvin, que es este oficial que mató a George Floyd. Sin duda alguna es un oficial muy cuestionado, 18 quejas por irregularidades, 2 sanciones disciplinarias, cartas de reprimenda, participó en tiroteos policiales, de los cuales uno tuvo consecuencias fatales, también mató a un señor al intervenir en un caso de violencia policial, fue guardia de seguridad y se reporta que era muy agresivo con las personas negras. Entonces pensemos en todo este sistema y cómo es posible que alguien como él estuviera en las calles patrullando, sobre todo en un país como Estados Unidos, en el que hay sistemas de alerta temprana en las policías que deben advertir sobre este tipo de comportamientos. Pero también, como bien se ha dicho, hay sindicatos policiales que protegen a estos policías. Y bueno, pues es algo que nos debe llevar a pensar que el sistema es el responsable, que por supuesto hay un rostro, hay una persona que lo hizo, pero más allá de esto, pues tenemos un sistema que lo está permitiendo. Asimismo, recordar la jurisprudencia en 1985, la Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso Tennessee versus Garner, pues dictaminó que la fuerza letal solo se debe usar en caso de que haya un riesgo probado de evasión de una persona que pueda poner en riesgo la integridad o la vida de otros. También recordar y tener muy claro que no estamos hablando de un caso aislado. Ya se ha dicho que pues tenemos antecedentes terribles, los casos de Ferguson, los casos de Baltimore fueron sumamente lamentables, pero también en Los Ángeles, repetidas ocasiones, Century Station en Los Ángeles, Southeastern, South Central también son estaciones que tienen récords terribles de violación de derechos humanos. El señor negro que acaba de ser asesinado por un policía en Atlanta, casos en Detroit, New York, Seattle, en buena parte del país en Estados Unidos. En México tenemos en materia de rendición de cuentas policial la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece no solo los mecanismos de coordinación, sino también mecanismos muy importantes de cómo se debe rendir cuentas de las policías desde municipios hasta federación. Controles externos tenemos a los cabildos en los municipios muy subutilizados, comisiones estatales y nacional de derechos humanos con todos los asegúnes que sabemos, los congresos que también en términos de hacer rendir cuentas a las policías, tanto en los estados como en la federación, pues están sumamente subutilizados. Tenemos sistemas de control interno, las direcciones de asuntos internos, que en teoría debería ser como una fiscalía que prepare los casos para llevarlos a los consejos de honor y justicia que diriman qué es administrativo, qué es penal y cómo se debe castigar a un policía cuando incumple sus funciones y cuando viola los derechos humanos. Tenemos los controles de confianza, que son parte de un sistema más amplio de evaluación de desempeño, pero que pues, por supuesto también han sido cuestionados, sobre todo por el uso del polígrafo. En términos de supervisión civil de la policía en México, es un ámbito muy subdesarrollado. Hay esfuerzos muy importantes, sobre todo de sociedad civil, para incursionar en este terreno. Tenemos áreas que no debemos descuidar en este sentido. ¿Cuáles son los incentivos institucionales? ¿Cómo se usan los recursos? ¿Cómo está funcionando la cadena de mando, que es la que en última instancia permite estos abusos? Y por supuesto, el uso de la fuerza, que aunque tengamos ya una legislación, necesitamos protocolos y necesitamos que pueda haber una apropiación de las y los policías de estos principios de uso de la fuerza. En términos de experiencias de supervisión civil de la policía en México son limitadas. Tenemos un monitor civil de la policía en Tlapa, en Guerrero, de 2007 a 2012, un esfuerzo muy impresionante de sociedad civil, pero que fue limitado. El auditor policial de Querétaro, que solo duró una administración municipal. El auditor de la Policía Federal, que nunca funcionó plenamente, pero estuvo por lo menos en el papel un par de años. Y actualmente hay algunos esfuerzos locales de tratar de echar a andar mecanismos de supervisión civil de la policía, son muy valiosos y hay que darle seguimiento para que prosperen. ¿Por qué mataron a Giovanni López en Jalisco? La misma pregunta sobre George Floyd. Tenemos muy claro la parte legal, la detención ilegal, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, es algo que nos indigna y nos duele como mexicanos. Sin embargo, hay datos que son importantes tomar en cuenta en materia de rendición de cuentas. 54% de los oficiales en la Policía Municipal de Ixtlahuacán, de Los Membrillos, no acreditaron las pruebas de control y confianza y continuaban trabajando. ¿Qué pasa acá? Estamos hablando de una institución de 32 policías, es decir, es una policía municipal muy pequeña, y en ese sentido, ¿cómo es posible que si más de la mitad de ellos no han acreditado los controles de confianza, que es esta prueba cuestionada pero mínima en materia de probidad policial, sigan operando? La cadena de mando, ¿cómo es posible también que el jefe, teniendo tan pocos elementos,
no sepa de estas cosas o declare no saber de estas cosas. Y el alcalde que considera que tiene una buena policía. Es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pues tenemos una serie de irregularidades en materia de rendición de cuentas. También en México debemos recordar que no es un caso aislado, tenemos los casos terribles de Ayotzinapa, tenemos el caso de Tanguato, Apatzingán, Cadereyta, Iguala, Chalchihuapan, La Barca, ahí mismo en Jalisco, Nochixtlán, Tlatlaya, Ciudad de México, San Quintín. Son tremendos los casos que tenemos en México. ¿Cuáles son los retos en ese sentido para la rendición de cuentas policial? Tenemos una mayor parte de métodos para evaluar la reforma policial concentrados en la incidencia delictiva. Es decir, nuestra reforma es buena si disminuimos o no el delito. Vamos con esta métrica tan tramposa otra vez. Finalmente, cualquier ABC de la criminología nos dice que el delito es multifactorial y que no tenemos por qué darle esa carga tan fuerte a la policía y sobre todo esa carga que los lleva a violar derechos civiles. Un subconjunto de métodos de evaluación también se orientan a medir si la reforma policial cumplió objetivos institucionales. Eso en México lo sabemos muy bien. Tenemos planes de gobierno que se tienen que ir cumpliendo y lo que medimos como éxito es cumplió con el objetivo 7.25.8, lo cumplió exitosamente, ya está. Tenemos en mucho menor medida métodos más modernos para medir competencias policiales. Ahí es hacia donde tenemos que ir. Si nuestra policía es competente, pues va a respetar los derechos humanos. Desde una perspectiva de derechos humanos, la rendición de cuentas policial debe partir del análisis de lo que ya se habló anteriormente, de esta jurisprudencia y de la legislación internacional en materia de derechos humanos. También centrarse de manera muy importante en 3 obligaciones que están en nuestra Constitución. La obligación de respetar, que es la más importante para la policía, de proteger y cumplir los derechos humanos. Están en nuestra Constitución, hay que hacerlas verdaderas. También aprovechar las herramientas analíticas de otros derechos como DESC, que tienen mecanismos de monitoreo muy avanzados para empezar a monitorear el respeto a derechos civiles en las policías y pasar de la responsabilización individual a la responsabilización estatal. ¿Qué responsabilidad tiene el presidente municipal? ¿Qué responsabilidad tienen los poderes estatales? Tenemos también sistemas de reclutamiento, capacitación y desarrollo policial que están fallando, incentivos institucionales como la redignificación del trabajo policial, considerar los derechos humanos como criterio de recompensas. Normalmente nuestras policías son muy castrenses, se premia o se castiga por traer los zapatos sucios, pero no por respetar los derechos humanos. Procedimientos institucionales para asegurar la integridad policial y los mecanismos de controles internos y externos. Me voy a apurar un poco porque mi tiempo se está acabando. Estas son gráficas que vienen de investigación de World Justice Project del Almanaque Nacional, que compara el sistema anterior con un nuevo sistema de justicia penal a partir de información estadística. Vemos que las policías, 38% de la policía municipal y 17% de la policía estatal, constituyen el principal contacto entre policías y ciudadanos. Entonces es donde más tenemos que invertir. Estamos invirtiendo mucho en policías federales, pero las que más contacto y las que más violaciones a derechos humanos tienen, pues son las policías estatales y municipales. En términos de tortura, este es otro estudio que hizo World Justice Project sobre tortura en México. Tenemos incidencia de 72% en la detención, es decir, por las policías que detienen, 61% en el Ministerio Público, 19% en centros penitenciarios. Es decir, en esta área policial tenemos 72% de los casos que se reportan de tortura. Entonces, realmente, pues también es importante, es un argumento más para reformar a nuestras policías. Y finalmente, esta pregunta del Almanaque Nacional de World Justice Project, en el cual se registra que el 73% de las personas que fueron detenidas, pues la policía les pidió un beneficio para dejarla ir. Tengo datos también cualitativos de entrevistas a policías que voy a ver muy rápidamente por falta de tiempo, pero básicamente de lo que nos dan cuenta es de los trucos que hacen los policías al detener, cómo ponen algún letrero o algo en las ventanillas para detener a una persona, pedirle dinero y liberarle unas cuadras después. Así la persona que denuncia ve que se le detuvo, pero le piden dinero y la liberan después. Después, como el Ministerio Público les pide el número de detenciones y sus jefes también se los piden. Y asimismo, pues una serie de irregularidades que tenemos en distintos tipos de procedimientos y detenciones, incluso las cuantías, lo que piden por detener, por liberar a una persona detenida. El camino hacia adelante, brevemente quiero decir que no tenemos un traje de talla única. Tenemos que pensar en procesos de reforma policial para las policías tan diversas que tenemos en México. Y al mismo tiempo tenemos que pensar que la reforma policial es una reforma de Estado, como la reforma energética, como la de telecomunicaciones,
que no se ha logrado, pero que tiene que involucrar al legislativo, ejecutivo y judicial, porque es una reforma de Estado. Tenemos que hacer realidad el sistema de desarrollo policial para poder tener policías profesionales que tengan garantía en la estabilidad de su trabajo, cambiar esta métrica de la evaluación policial, que era de lo que hablaba anteriormente, y finalmente la coordinación interinstitucional para tener estos cambios importantes que debemos sacar adelante. Ley de actos de investigación que incluya a la policía y los cambios a la ley del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a recuperar la pantalla para podernos ver. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Entonces tenemos ahora algunos minutos, la verdad es que no muchos, para la sesión de preguntas y respuestas. Hemos estado recibiendo y tratando de agrupar las preguntas que se han ido vertiendo en el chat. Yo propongo hacer una primera ronda de 5 minutos para responder estas preguntas y quizá después una segunda ronda. Entonces, empiezo leyendo las preguntas que tienen que ver con la reforma policial, ¿no? Cómo impulsar una reforma policial con gobiernos que no escuchan otras opiniones, cómo lograr que se transforme un sistema y no se quede nada más en cursos de capacitación de derechos humanos a las fuerzas policiales. ¿Qué opinan los panelistas de la propuesta de reducir la policía y aplicar ese recurso para resolver los problemas estructurales que provocan los delitos? Estas son las preguntas en torno, pues, a la reforma policial. Hay otras preguntas en torno al racismo institucionalizado y tienen que ver con la forma de garantizar la eliminación o disminución del racismo institucionalizado en un país, ya sea México o Estados Unidos, considerando, por ejemplo, que en el caso mexicano apenas empezamos a hablar de racismo en esta sociedad, ¿no? Abiertamente y más claramente identificado. ¿Se considera que el asesinato de Giovanni López bajo custodia policial tuvo además tintes de racismo o solamente fue abuso de la policía? ¿Fue racismo o fue por su condición socioeconómica? Una última pregunta para esta primera ronda tiene que ver con las reparaciones. ¿Existen algún tipo de reparación o consecuencia tangible para este tipo de violaciones a los derechos humanos? Y en caso de ser así, ¿quién se encarga de esto? ¿A nivel local o a nivel nacional o supranacional? Quien pregunta señala incluso las Naciones Unidas, y cómo enfrentan la corrupción y los vacíos legales que existen en los países latinoamericanos, es decir, como obstáculos para una verdadera reparación. Entonces, si les parece bien, abrimos pues esta ronda de respuestas y reflexiones de su parte. No sé quién quiera participar, hasta por 5 minutos. De nuestros 3 panelistas, si alguien quiere participar, por favor tome la palabra. Creo que el rector quería decir algo también. Perdón, adelante, rector. Sobre los abusos policiales, me parece que es importante dejar claro que a los policías les compete mantener el orden y garantizar la seguridad. Pero también creo que está el reto de incorporar lo que decía Francisco Rivera, incorporar los estándares más altos de protección en materia de derechos humanos en sus protocolos y en sus maneras de actuar. Creo que la reforma a las fuerzas policiales es un requisito indispensable para tener avances democráticos y erradicar hechos tan lamentables como los que acabamos de escuchar, que ocurrieron pues en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, con mayor razón, cuando estos abusos de estos días han estado dirigidos a quien han levantado la voz en las calles. Es muy necesario también que se establezcan mecanismos de control, de supervisión y de rendición de cuentas, de accountability, como decía Bárbara y Juan también, a fin de evitar los vacíos
que precisamente facilitan esta ejecución, estas violaciones a derechos humanos y esta actuación arbitraria de la policía. Y de no hacerlo, de no impulsar esta reforma, pues los abusos se van a seguir repitiendo, incentivados también por la impunidad. Pues hasta aquí esta intervención y bueno, agradezco mucho a mis colegas pues la participación en este foro. Gracias. Muchas gracias, rector. Adelante alguno de los panelistas que quiera responder a estas preguntas que leí anteriormente. Yo puedo comentar sobre dos cosas. La manera de capacitar a la policía es una pregunta muy importante y la discusión aquí sobre la desembolsar de la policía es porque hay el sentido dentro del movimiento aquí que no se puede reformar. La reforma, aún cuando nuestro alcalde dijo que no quiere abolir a la policía, quiere reformar, fue rechazado por la gente en la audiencia. Es que aquí hay un conocimiento que con este grupo de policía no es posible reformar por capacitación. Pero hay raíces de capacitación que son muy importantes. Y había una reforma grande hace 20 años para transformar la capacitación de un currículum militar hacia un currículum de la policía como para dar servicio público. Y en unas fuerzas, porque aquí tenemos muchas fuerzas, tenemos como 18 miles de fuerzas de policía en los Estados Unidos. Entonces, cada pueblito tiene su propia policía. Entonces, hay unos que son mejores, han mejorado con esta capacitación. Pero el problema es que en las ciudades más grandes, como Minneapolis, Chicago, Baltimore, Nueva York, la policía tiene esta mentalidad militar. Y después el 11 de septiembre, después del ataque en Nueva York, había mucho dinero y equipo mandado por la policía para enfrentar a los terroristas. Y el gran miedo público fue terrorismo. Entonces, mandamos tanques y tipo de armas de fuego militar a la policía. Y esta fue la mentalidad, es que son militares, no son policía. Entonces, es muy importante este movimiento a votar los fondos de la policía viene de esta mentalidad que no se puede reformar. Hay que votar y empezar de nuevo. Y la cosa última que quería decir es este racismo institucional. Este también es algo que necesita mucho trabajo y no se puede dar un entrenamiento sobre racismo y esperar que la práctica va a cambiar. Entonces, este movimiento social de toda la gente en Minnesota, pero también en todos los Estados Unidos, está empujando contra esta idea que, que solamente son unos hombres malos, unos bad apples. Es algo institucional.
Y tenemos que cambiar la cultura policial en los Estados Unidos para cambiar eso. Entonces, bueno, y último es la idea de reparaciones. Es que quería decir que sí pagamos mucho en estos casos. En el caso de Philando Castile, pagamos y el público está pagando de nuestros impuestos, de nuestro presupuesto público, y $3 millones por la familia de Philando Castile. Jamar Clark, un año antes, solamente 200 miles de dólares. Pero me imagino la familia de George Floyd van a ganar millones de dólares. Y este es el problema, es que sí, estamos pagando y es bueno que la familia recibe este dinero, pero el problema es que no podemos funcionar así, que no hay responsabilidad dentro de la policía, pero el público tiene que pagar cada vez que la policía ha hecho algo. Entonces es un problema. Bueno, gracias. Gracias, doctora Frey. No sé, Francisco o Juan, si quisieran intervenir. Sí, brevemente. No, adelante. Juan, por favor, adelante usted. Gracias. Bueno, brevemente y un poco encadenando la respuesta con lo que acaba de decir Barbara, básicamente hay una posibilidad de hacer cambios en una estructura en la cual el gobierno federal no está escuchando voces alternativas y en México tenemos un proceso de militarización todavía más exacerbado, es decir, ya tenemos militares en activo en nuestra institución de Policía Federal, que es la Guardia Nacional. Entonces, estamos en un escenario muy crítico, muy grave. Sin embargo, tenemos que pensar en cómo fortalecer de abajo hacia arriba a esta base de policía civil, que tiene que ser el futuro. No podemos vivir militarizados permanentemente y tenemos que buscar con los gobiernos municipales y con los gobiernos estatales ver qué puertas se pueden abrir. Hay una pregunta sobre reducir fondos a la policía para ampliar a las causas estructurales. Ya están muy reducidos los fondos en México para policía y más con esta crisis y más con la austeridad del gobierno actual. Realmente lo que tenemos que pensar es cómo se puede redirigir hacia prevención social de la violencia y la delincuencia. En Estados Unidos también va a venir una reducción importante de fondos. Y con respecto a la capacitación, hemos tenido una colaboración inusitada en los últimos 12 años a través de la Iniciativa Mérida, que nos ha llegado mucho de esa capacitación de mano dura, militarizada, de Estados Unidos hacia México. Vienen contractors que tienen pues toda esta escuela, digamos, de militarizar la seguridad pública municipal, que en buena parte pues también eso está teniendo efectos ya después de 12 años en México. Y finalmente, con respecto a las reparaciones en México, no tenemos un sistema de reparaciones de lo que en Estados Unidos se llama tort law, tan desarrollado y tan sofisticado. Sin embargo, pues hay comisiones de atención a víctimas que se ha criticado mucho su trabajo, que tienen muchos límites, pero que corresponde a las víctimas y a los movimientos sociales activarlas, hacer que hagan su trabajo y que busquen reparación del daño. Gracias, Juan. Pues yo brevemente quiero retomar los temas que me parece que son muy importantes. En Estados Unidos, como ya se mencionó, se están viendo varias propuestas de no solo reformar la policía, sino de redirigir, como han dicho tanto Fer como Juan, redirigir los fondos que reciben los cuerpos policiales y otorgárselos a entidades especializadas en servicios sociales. La frase defund the police no se desprende de esa frase que es redirigir los fondos, pero cuando se analiza qué es lo que están pretendiendo es precisamente eso. Y la teoría es de que la policía no debería atender temas que no sean de su competencia. O sea, como por ejemplo, ¿por qué una policía tiene que atender a emergencias de salud mental? ¿Qué expertise tienen ellos? Drogadicción, personas sin hogar, ¿no? Hay entidades comunitarias, hay ONGs que dan un servicio mucho más especializado sobre esto y otros temas. Además, a diferencia de México, aparentemente, los presupuestos de la policía en Estados Unidos son multimillonarios. El de Los Ángeles, me corrigen el sistema, pero es de $1,700 millones, ¿no?
y mucho se utiliza para comprar equipo militar, como se mencionó anteriormente. Así que yo creo que hay que redefinir lo que significa seguridad ciudadana y consecuentemente hay que redefinir el rol que debe cumplir una fuerza armada para garantizar, pero no militar, para garantizar uno de los componentes de esa seguridad ciudadana. Y ese componente es la prevención y protección contra delitos graves. Y entonces el modelo actual policial se enfoca en aspectos punitivos, ¿no? Es decir, a detener presuntos delincuentes después de sucedido el delito. Eso es un modelo reaccionario. La idea es redirigir fondos para prevenir, no reaccionar, para prevenir las circunstancias que permiten y promueven la delincuencia, y eso sería un modelo más proactivo y menos reaccionario. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, estamos ya sobre tiempo, incluso habíamos reservado 3 minutos para el cierre y ya esos 3 minutos ya no los tenemos. Así es que propongo cerrar con una última ronda de preguntas que además nos dé espacio para que nuestros panelistas pues nos presenten algunas de sus conclusiones. Hay una pregunta dirigida al doctor Rivera que dice, ¿puede mencionar un ejemplo de mecanismo de responsabilización que no sea asuntos internos? ¿Y cómo podría actuar un observatorio, supongo que un observatorio ciudadano, para constituirse en uno de esos mecanismos? La pregunta que le hacen a la doctora Frey dice, desde su punto de vista, ¿cuán importante es el principio de inmunidad calificada en la Suprema Corte de los Estados Unidos? ¿Y qué piensa del hecho de que solo 2 jueces estuvieron a favor de revisar el principio durante esta semana? ¿Es posible hacer que la carga de la prueba sea menos abrumadoramente alta con un cambio legislativo si esa decisión se originó en la Suprema Corte? Y una pregunta que me parece que nos da espacio para hacer un buen cierre de este muy interesante seminario, tiene que ver con las acciones desde la sociedad civil y las acciones más cotidianas de todos nosotros. Y dice, principalmente como estudiantes y comunidad universitaria del ITESO, ¿cómo podemos intervenir o qué podemos hacer para visibilizar estas situaciones de violencia policial e impunidad a fin de que no queden sin castigo y sin pasar por el riesgo de sufrir la misma violencia policial por haberse manifestado contra ellas? Y cómo actuar ante los casos que no se vuelven virales, que se invisibilizan y no despiertan este efecto de manera global. Como ciudadanos, cómo salimos de la trampa de las autoridades al justificar el uso excesivo de la fuerza cuando las protestas ciudadanas se vuelven violentas. Observo que se entra en un juego de yo Estado uso la fuerza porque ustedes civiles no se manifiestan pacíficamente. Entonces, espero que con estas preguntas podamos darle cierre a este panel y tenemos pues unos cuantos minutos. Adelante. No sé si, doctora Frey, ¿usted quiere empezar? Bueno, desagradecimiento. Yo no entendí la pregunta ni tengo la contesta. Entonces, yo voy a solamente decir que es importante tener estas conversaciones entre México y los Estados Unidos, que tenemos problemas distintos, pero en una manera estamos aprendiendo uno a otro y podemos aprender cosas buenas y no solamente capacitar a la policía para actuar como militares. Entonces, si quieres mandar la pregunta, yo puedo contestar en manera escrita. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Le enviamos entonces la pregunta por correo. Muchas gracias. Adelante, doctor Rivera, si quiere responder a la pregunta que le hicieron. Quizá en lo que recuperamos la comunicación con el doctor Rivera podemos escuchar al doctor Salgado. Claro que sí, con mucho gusto. Me gustaría Adelante. responder a la pregunta de estudiantes del ITESO sobre qué se puede hacer para buscar un cambio y sobre todo un entorno de represión a la manifestación social como en el que estamos viviendo en México.
tenemos que recuperar esta tradición democrática, o más bien iniciar en muchos casos esta tradición democrática de hablar con nuestros representantes. ¿Y dónde están? En el nivel más básico, buscar a los regidores responsables de seguridad pública, de seguridad ciudadana en nuestros municipios. Zapopan es un municipio muy grande, Guadalajara también es un municipio muy grande, todos los municipios conurbados de la zona metropolitana de Guadalajara tienen instancias en las cuales se puede acercar la ciudadanía y tenemos que picar piedra, tenemos que abrir esas puertas, dialogar y decirles, estamos preocupados por todos estos casos que no se saben, es decir, hay muchos Giovannis que tal vez no han sido casos letales, pero sí son vidas que se ven truncadas, familias, historias familiares terribles que se derivan a partir de la violencia policial. Y en ese sentido, pues empezar a tocar esas puertas, a exponerle a regidores, que son esta instancia en el municipio que nos representa en toma de decisiones, y por supuesto el Congreso Estatal y el Congreso Federal. Buscar a nuestros representantes y no dejar las calles. Es decir, la manifestación pacífica en las calles es muy importante, pero tiene que ir por dos vías. Hacer ruido en las calles, llevar nuestras demandas y exigir soluciones, pero al mismo tiempo también buscar a quienes toman decisiones y llevarles propuestas. Es decir, si estamos estudiando diseño gráfico, pues llevar una propuesta de ese tema. Si estamos estudiando comunicación, algo de eso. Si estamos estudiando derecho, pues una propuesta de reforma normativa, qué sé yo. Es decir, ver qué es lo que tenemos que aportar, ponernos de acuerdo y hablar con nuestros representantes. Muchas gracias, doctor Salgado. Parece que tenemos problemas para conectarnos con el doctor Rivera. Nos indica que él está teniendo algunas dificultades. De cualquier manera, nosotros... doctor, ¿me escucha? Me aparece que se está conectando, pero ¿nos escucha, doctor Rivera? No, parece que no. Bueno, entonces, nosotros podemos hacerles llegar las preguntas que recibimos en el chat para ver si les provoca alguna reacción que quisieran compartir. Agradecemos mucho nuevamente el que hayan aceptado esta invitación del ITESO para tener este panel que sin duda es no solo importante, sino de un gran interés de todo pues, el público. Doctor Rivera, ¿nos escucha? No, parece que no, porque no responde. Entonces, damos pues, por concluida este panel, agradeciendo nuevamente a nombre del ITESO a todos los asistentes y por supuesto a nuestros panelistas. Muchísimas gracias y buenas tardes para todas y todos. Hasta luego. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.